Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Hoy queremos subrayar el versículo 8 en nuestro estudio bíblico. Hoy nos dice: ahora pues, esto dirás a mi siervo David. Así dice Yahvé Sebaot: yo te tomé de los apriscos de andar tras el rebaño para ser jefe de mi pueblo Israel. Queridos amigos, entonces aquí nosotros dentro del contexto histórico, en este versículo que tenemos aquí, en nuestro estudio, el versículo 8, nos encontramos con la profecía de Natán. David, que tiene esa visión, ese sueño, y entonces le avisa y le dice a Natán: nosotros aquí, es decir, yo, la primera persona majestática, nosotros queremos construirle al Señor una casa de cedro. Parece que la Aicola en una casa de cedro, el Jejal famoso, que significa, ¿verdad?, que tenemos nosotros, ¿qué cosa tenemos? Y nosotros tenemos aquí el poder, decíamos, el cedro, tener un palacio de cedro. Todo esto significa el poder. Todo esto significa que tenemos una estabilidad de nuestro gobierno. Todo esto significa que estamos aquí con la fuerza, ¿verdad?, de Dios. En fin. Pero ahora David tiene una buena intención, ciertamente. Quiero también, así como esto, si vamos a mirar en un sentido positivo, es interesante, porque esto pues es el respeto a Dios. Apega con la ñandeña y con ñande porque muchas veces ñande ya por la ñande jejal, la ñande palacio, o vale a millones, incluso abego da y la millones de guaraníes. La irrico miengo da y la omondan de guaraníes, sino que omondan de en dólares. Entonces la hogacuera, entonces ya poca todo en dólares, ¿entendiste? Y entonces aquí David dice: diga tú y la gente lleva, que tengo el poder, que tengo aquí el cetro. Entonces yo pienso que el verdadero rey, el que está al frente, es Dios. Oye, esa cosa, lleva. O vea algo importante en la Biblia, la gente coñan de Yarañe, porque catúa de Yayesa pea, allá esa cosa, lleva. Y entonces decimos, ¿qué es lo importante aquí? Y bueno, y así continúa. Pero dice aquella misma noche, Natán vuelve a recibir una visión del Señor, porque Natán pues le dice: sí, espectacular la idea. Parece que de tanto indicativo, vea. Es importante. Y por entonces de la demandó a mí venían de Yare, le dice Natán. Ella pone lo que te manda el corazón. Pero esa misma noche Dios le corrige a Natán, al profeta, y le dice: ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor: ¿piensas tú construirme una casa para que habite en ella? En el versículo 6, desde el día en que saqué a los israelitas en Egipto hasta hoy, no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda, en tabernáculo. En primer lugar, le echa en cara a David a Eshbe
Más de la época, pues hacemos que se ve, y templo, voy a hacer ella, se bebé. Porque esto es peligroso y se puede dar a un mal entendido, en síntesis. Apeala muchas veces y coñan de lejea lleva. Entonces, ña se veo carubi, ña se ya corre perubi, ña ñamoingue en las cosas del mundo. Y entonces separamos, su pedago es la dicotomía. ¿Por qué? Y porque le encasillamos a Dios. Ñamoingue yo amo allá, ella venían de Yara amo que se quede en su templo. Allá de Yara ahora cuando hace, no, yo siempre caminé y estuve en medio del pueblo. Anda y potayete oína, se enjaula o bebe y nada hacer ella. Sobre todo, claro que Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero el concepto pues siempre es un concepto antropológico. O pega que dice, ñande, ñañe de una manera muy humana, añande que cuabona. Y muchas personas piensan así, queridos hermanos, lastimosamente. La naña entendéis de que Dios verdaderamente está en todas partes. Si se mandó a un mal catecismo, venare como año, digo, 9 años, venare con la primera comunión, la yeya pono guardia lleva. Primera pregunta, los que hicieron las 100 preguntitas del catecismo, o sea, ya pues llevé las 100 preguntitas del catecismo, a de memoria lo igual a 100 preguntas. Y entonces la primera pregunta era, ¿quién es Dios? Así comienza, querido. ¿Quién es Dios? A ver, veo la definición, ¿verdad? Y justamente en esa definición, Dios es el Todopoderoso y después terminaba diciendo que está en todas partes. Además de decirte que es el Creador, además de decirte que nos ama, etcétera, etcétera, el Dios de la justicia. Pero lo importante es el omnipresente. Omni quiere decir todo. Omnes quiere decir todo, en todas partes, y se ve. A presente, voy a coñan de castellano vemos ella y cuama dice presente. Ñande yara hoy en todos los lugares. Entonces, deniga tú y David se encasillas hacemos porque en el pensamiento nuestro, cuando nosotros le encasillamos a Dios, entonces salimos por ahí y hacemos cualquier virore. Porque ñande ya anda a hacer desayuno, hace a montaña, por la o sea, la hace oficina, la hace amigo cuerani, pero ya por allá, porque ñande ya damos, ¿qué? Está en el templo. Querido hermano, esto es muy importante, lo que le manda a decir Dios por medio del profeta Natán. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar al que no entraba. Molestaste a poderosos y los pobres en ti vieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste Padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí, muchos hay para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios las gracias por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, estamos en el versículo 8. Hay algunas palabras claves que nos van a ayudar, queridos amigos. Min Hanabé, que quiere decir pastizal.
pastizal. Min hanave. Va eso la min hanave, queridos amigos. Este término nos hace entender, en el hebreo ciertamente, ese cuidado y sencillez donde David trabajaba, que es, ¿qué cosa? En el pastizal, la pastizal en el campo. Entonces él trabajaba como un pastor, min hanave, si hay me avejina lleva, o ella apuitepe, en el pastizal, estoy en el campo. Nos está haciendo entender a lleva, si yo que fuera, que nuestro trabajo es un trabajo humilde. ¿De dónde yo te estoy sacando? Del pastizal. Te estoy sacando de ser un pastor de ovejas. Entonces no se trata solo, queridos amigos, min hanave, de un lugar geográfico, como lleva para la GPS a vender en Bapoina y la min hanave, sino que es el símbolo de la vida humilde, de la vida de servicio, de la vida de estar detrás entonces como pastor de las ovejas. De cierta manera es ese trabajo silencioso, es ese trabajo de obediencia. Creo que era en Australia justamente, un pastor, ¿verdad? Un pastor de ovejas, un pastor de animales. Oye, pues, vete un maratón de 800 kilómetros. Voy a la ya, voy a llevar, vas a ir a TikTok, a vete y cara ahí de 63 años. Oye, podéis ver la maratón, todos los más importantes hoy, hoy para Jamala, 800 kilómetros, creo que eran 5 días o en 6 días. Y entonces, llegué. Ya pues la fisicultura, ya pues pea, que son corredores, que son de todo. Él era un simple pastor que estaba en el min hanave. A mi hija, umi, hoy cogina upevera. Doña presentada, con 63 años. 5 días. Y ellos, de vez en cuando, en ese correr, en ese caminar, podían tener su carpa, descansar, acompañar a los vehículos, y carne, llegue 5 días. Bueno. Y entonces él también se va. Y dice que este pastor ganó al final. ¿Pero por qué? Y porque él estaba acostumbrado. Él ya estaba acostumbrado. En la humildad. Y dice que siempre estaba detrás de los animales. Oye, pique, montaña y o lo que sea, de aquí para allá siempre, toda su vida. Es decir, tenía una resistencia y tenía unos músculos preparados. El min hanave, la humildad, la sencillez. Ya, pomita, no sube 30 años a 63, o ganaba y dice que el segundo que llegó, ¿saben cuántas horas después llegó? 10 horas y llegó más. Ahí es lo que digo, ya es ojo ese. Ahí es lo que está ahí. Las fibras. Quiere decir, queridos hermanos, que la perseverancia, el trabajo, y eso es lo que Dios le hace entender. El camino de vida de sencillez, el camino de vida que es un camino de vida muy silencioso. Humilde por una parte, pero sobre todo de obediencia. Y entonces, queridos amigos, lo que el autor sagrado nos quiere decir es que Dios elige a alguien que sea, antes que nada, ni la uñere, que sea silencioso, pero por lo menos que esas promesas que hay que escribir luego y poner por escrito, fecha, lugar, recursos. Yandeco pesa la aña presentar. Yo no sé, esta gente que dice que estudió tanto, que estudió en los Estados Unidos, que estudió no sé dónde. Va, y se aplicó la escuela PTI, programa, fecha, lugar, día, quiénes van a hacer, cuánto va a costar, con quién hablaste, ¿entendiste? Habego improvisación. Haupi, Jacob ya pero ya llevo la plata ya se amiga tuve que construirse este hospital. No, él ahí Taiwán y no sé quién, o me venían de la plata, venían de Yahaña inaugurar como si fuese en mi gobierno hemos inaugurado, hemos hecho. No, desde ella pues, de upar la plata del pueblo de la gente. Pea plata o ua o cae. ¿Y cómo digo es eso? Que nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, para nuestras cosas tenemos que estar mendigando a otros lugares. O me dejan de la plata ya construir agua. Porque un mío oye por ya jugaré, coña de o mañana ya hay con y por ya juegan de escuela hospital, de escuela colegio. Esa tu esa placa. Con la ayuda del gobierno de Taiwán o no sé quién lleva. Todo cuestiones políticas. Y entonces, queridos hermanos, ella la yayapota lleva. Entonces tenemos que ser sinceros. Por eso aquí te está diciendo, es
un trabajo silencioso, es un trabajo de obediencia, pero obediencia al Señor. Yo te saqué del pastizal, te saqué del pastizal. El min hanave quiere decir justamente eso. Ella lleva, va la grande, porque este pues es tu servicio, que tiene que ser un servicio honorable. Por eso que se dice la honorable cámara, honor. Pues una vez nos da vergüenza, ¿verdad? Así que, querido hermano, vamos a pedir esa gracia. Volvemos enseguida con más de Yara en el Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes, el Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo,
Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 16 de junio. Segunda carta de San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 6 del 1 al 10. Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el tiempo de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios con una gran constancia, en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre, nosotros obramos con integridad. Queridos amigos, qué hermosa esta palabrita final. Nosotros obramos con integridad. Pero maero veañan de ella, pues yo que fuera, y justamente lo hacemos porque tenemos la gracia y la fuerza del Señor que actúa en nuestros corazones. Nosotros somos colaboradores de Cristo. Queridos amigos, si estamos con una misión y con una función tan importante en nuestra casa, como papá, como mamá, con una función tan importante dentro de una comunidad eclesial, como sacerdote, como ministro de la Eucaristía, como catequista, como alguien que ayuda siempre a la sociedad, en la caridad, en la iglesia, cuando estamos en algún ministerio, en algún trabajo, en alguna parte del gobierno, somos colaboradores de Cristo. Entonces ya llegan a peña de petume, ya llegan entonces, queridos hermanos. Y por eso dice, nos comportamos con integridad. Upeago dice entonces, queridos amigos, naña monday, nañan de yapuy, nañan de ereiri, ayepa, sino que hacemos justamente lo que el Señor nos puso en el corazón y ha sellado como cualidad, porque cada uno de nosotros tiene esa cualidad. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ya coge una gracia especial. Cada uno de nosotros, cada uno es a veces tiene. Cada uno tiene una gracia especial que tiene que poner al servicio de la comunidad. Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque este es el momento favorable y este es el día de la salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar
Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará. Solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí. Háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con esta palabra Nagid. Nagid quiere decir príncipe, quiere decir gobernador en hebreo. Y justamente esta palabra técnica, porque le dice, pues, yo te elegí, yo voy a llevar en el versículo 8. Esto le dirás a mi siervo David, yo te tomé, te agarré de los apriscos. Vea entonces mi Hanagid, de andar entre el rebaño para ser jefe, Nagid, jefe, príncipe de la Ñemoitaina como gobernador al frente de mi pueblo. Y esta es una palabra técnica, queridos amigos, para utilizar y designar a alguien que tiene autoridad. Nagid tiene autoridad, pero el Nagid tiene autoridad que proviene de Dios. Ni ando por nada que ver. El Nagid es el que tiene la autoridad de Dios. No es entonces, queridos amigos, un autokratos. Va a decir el auto. Auto dice niño. Se halle autodesigna. Y el kratos quiere decir gobierno. Gobierno de mi egoísmo. Gobierno de lo que yo quiero. Gobierno de la que sea ella. Gobierno de lo que yo pienso. Gobierno en hambreque. No. El Nagid, sin embargo, la palabra quiere decir que esto proviene directamente de Dios. No es un autokratos. Y esto nosotros lo tenemos que aplicar, si yo que fuera, también para el aspecto religioso. Y yo siempre les digo, como protestante fuera, ellos se autodenominan y se autodesignan. Yo soy el pastor de ahora. O ya veo de curso ahí de una semana, un mes, o memoriza de mí algunos versículos, y coge, güey. Pero eso es lo que destruye todo verdaderamente el sentido profundo de una teología bíblica. Peago la ñandera jabaipa. Y después por eso dicen cualquier macanada. Y ellos se meten en la cabeza con respecto a la Virgen María, con respecto a los santos, con respecto a todo. ¿Por qué? Porque no entendéis, no saben que es una historia de salvación. Y que esto es un lenguaje antropocéntrico y antropológico, ¿entienden? Y así muchas otras cosas, queridos hermanos. No voy a entrar ahora en una explicación de esto, pero es importante que entendamos que justamente el Nagid es la autoridad que proviene de Dios, pero porque uno se pone al frente para responder según el designio de Dios. No es autokratos. Entonces cuando allí autoproclamar, llega tu año muy ave, entonces a mí me ha elegido, yo tuve un sueño, yo esto y que aquello. No. Aquí, queridos hermanos, necesitamos una verdadera formación. Necesitamos hacer un proceso. Necesitamos incluso hacer una evaluación sobre los candidatos que se van. Oye, tañan de problemas. Imagínate lo que significa un autokratos. Shañe autodominado ave, se la gobernador. Entonces, a diferencia, queridos hermanos, hay otra palabra que es el melech. Melech. Melech quiere decir rey, ¿verdad? Y el Nagid enfatiza el rol del líder, quien representa a Dios ante el pueblo. Representa a Dios ante el pueblo, el Nagid. Yo estoy aquí al servicio del pueblo y por lo tanto le represento. Y no gobierna por su propia cuenta. No. Aquí entonces tenemos que escuchar. Estos oídos tienen que estar atentos a la realidad del mundo, a la realidad de la gente. Así también, queridos amigos, en las traducciones son muy interesantes. Cuando se traduce al griego, incluso, se da la palabra hegumenos. Hegumenos o hegumenos, que es raíz de la palabra hegemonía. Hegemonía. O vean, la reina. Hegemonía. Entonces, queremos entender que la hegemonía, cuando nosotros decimos hegemonía, y aquí el Nagid, sin embargo, queridos amigos, va mucho más allá. Entonces, por eso, aquí hay una elección de Dios para cada uno de nosotros, porque ya responder a un llamado y a una misión. Desde la humildad. Nosotros también, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra iglesia, una vez yarecuay, humí y soberbio. De yarecuay, va a llevar la base, venimos amigos ahí, que esto, de aquello, ¿verdad? Y hay también entre nosotros, ¿verdad? Cada país o cada diácono o cada encargado de capilla o lo que sea, que tiene una soberbia
oñemoyo y encima de todo el mundo. O si no, bueno, ojalá. Pero más ella, güey, se vete y países llamando a esta reunión. Nosotros lo bueno, guauhe. Nosotros lo obediente, guauhe. Porque después, parece que le das el poder, le das esa posibilidad de ser el Nagid, es decir, el que tiene que representar a un poder que viene de Dios. Y para Ñañemoy, como si fuésemos Melech. A Melech justamente es la hegemonía. Se abre allá por allá, o sea, yo me pongo aquí como un autocratos, decíamos. Me autodenomino. Se me autodomina. Se vende y veo, se abre con angae, abrimos que tú le haces estilo negocio, ¿me entiendes? De autocratos. Así que ya sabe, Ana, queridos amigos, y miremos el bien de la comunidad. Hagamos el bien de la comunidad y caminemos juntos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sobre el lecho de la habitación que la tsunamita le tenía reservada en su casa, yacía el niño muerto. Allí llegó apresuradamente Eliseo y se echó encima del infante, y dice la Biblia que puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas, y el pequeño cuerpo entró en calor. Eliseo paseó un rato por todo el aposento, y volvió a tenderse sobre el chico, y minutos después este comenzó a estornudar, abrió los ojos, se sentó y al instante entró la mujer, y cuando vio a su hijo resucitado, se postró de rodillas ante el profeta. Este milagro era el segundo que Eliseo realizaba con este niño, pues su madre, entrada en años, no había podido concebir, y él, en agradecimiento porque ella con su esposo lo acogían en su casa cada vez que pasaba por la ciudad de Sunam, le prometió un día que antes de 1 año tendría un hijo, y a ese fue al que reanimó. Eliseo era un robusto campesino nacido en el siglo VIII a.C. y fue llamado por Elías. Entonces dejó su arado y lo siguió incondicionalmente durante muchos años, hasta que este respetado profeta lo llevó al otro lado del Jordán, río al que dividió golpeando el agua con su capa. Y en su presencia fue arrebatado por un carro de fuego, del que mientras ascendía hacia el cielo, dejó caer el manto que fue recogido por Eliseo, y con él le fueron transferidos sus poderes, los que empezó a ejercer inmediatamente al lograr que, una vez tocadas las aguas por el mantón, se apartaran de nuevo para darle paso. En adelante y durante casi medio siglo, Eliseo fue determinante en el destino de Israel, pues incidía directamente en las decisiones que habrían de tomar los reyes, obviamente respaldado por Yahvé, quien le indicaba lo que habría de hacer o de decir, dependiendo de las circunstancias políticas, y por eso los reyes lo respetaban y acataban. A los ojos del pueblo era pues la conciencia de Israel, imagen que reforzaba con constantes milagros, como el de la pobre viuda a la que le ordenó que llenara todas las vasijas que consiguió en el pueblo, con el remanente de aceite que quedaba en su cocina, y fue tal la cantidad que almacenó que le alcanzó para surtir a toda la aldea, y con ello superó la precaria situación económica por la que atravesaba. Salvó a una aldea, también Eliseo, echándole un poco de sal a la fuente envenenada, cuya agua, en adelante, pudieron consumir sus habitantes sin peligro. En otra oportunidad rescató al ejército de Israel, que estaba a punto de sucumbir por la falta de agua, al golpear una roca de la que surgió un abundante manantial, que sirvió de abrevadero para la tropa y sus animales durante una larga y extenuante campaña bélica que sostenía con los moabitas. Aún después de muerto, continuó haciendo milagros,
Pues al año de haber sido sepultado, dice la Biblia, una familia que enterraba a uno de sus integrantes, al verse asaltada por una banda de maleantes, escapó luego de arrojar el cadáver al sepulcro de Eliseo, y el finado, al entrar en contacto con los huesos del profeta, revivió y se puso en pie, dice la Biblia. Por eso hoy, 16 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Eliseo que por su intercesión Dios nos conceda sabiduría para guiar a quienes buscan nuestro consejo. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Quiero seguir
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este Nagid, decíamos, y con una teología que la realeza, queridos amigos, es de acuerdo al corazón de Dios. Porque cuando hablamos de realeza, dentro de las promesas, la tierra, la descendencia y el tercero es la monarquía, y ahí viene la realeza, nuestra realeza, el Melech. Queridos amigos, por eso se dice Nagid. Quiere decir que nosotros tenemos que responder según el corazón de Dios. Ñandé coñaíana, en sintonía con las verdades de Dios. Dios es el que nos creó. Nosotros no podemos ser cuantijaños. Queridos hermanos, y eso es lo que, sobre todo después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Es que se comenzó a separar, pero totalmente y absolutamente, el valor que nosotros le decimos, el valor de la civilidad, o sea, de lo civil, de lo laico, de lo que es del mundo, decimos. Separamos de Dios. De allí cuando se llama que incluso comenzó luego con mucha fuerza, con mucho dolor, con una separación. Pero no podemos separar al hombre, porque nosotros somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios estamos inmersos en el mundo. En realidad, cuando hablamos de la monarquía, estamos hablando no que tenemos que tener un rey, sino que es la simbología que nos hace entender que la comunidad tiene que estar organizada. Sea con el gobierno que sea con la forma que sea, ¿cómo vamos a estar organizados? Porque esto es organización. Cuando hablamos de monarquía en la Biblia, estamos hablando de organización. Mapa la ñane tenon de gua. Mapa lo esa cata ñandeja y tañate. Ella se yo que fuera la yaguatana. Pero la yaguerecono, entonces, en una organización, gente que solamente te roba, te engaña y no lleva adelante la comunidad, entonces quiere decir que pea da ahí la tenon de gua. Tenan no ir a bebé, porque no está ayudando a la comunidad. Y por eso, decimos que desde un sentido teológico, lo que Dios nos está diciendo que esta realeza tiene que ser según el corazón de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Pero, al mismo tiempo, Dios te está convirtiendo en un Nagid, porque ser príncipe en este sentido nos hace entender que nosotros en este servicio nos estamos poniendo como Mesías. Además, la Mesías, la hebreo, Mesías, ya es castellano, quiere decir Salvador. La comunidad, queridos hermanos, puede organizarse bien, salvarse, ser feliz, realizarse, queridos hermanos, en la medida en que uno entiende y sabe lo que significa esta palabra Nagid. Tú veas con la entender ahí, va la hebreo, la bebo yehaya, Nagid, que es diferente de Melech. Melech, autócrata, se había organizada, ya por ese grupo, se haya posejado. Sin embargo, el modelo mesiánico, el modelo de salvación, el modelo de hacer ofertas, pero para caminar juntos. A ver, algo dice la príncipe. ¿Pero príncipe de qué? Del buen pastor. El pastor, el que se va entonces detrás de sus ovejas, o mejor dicho, queridos amigos, ustedes saben que en Israel el pastor se va adelante y las ovejas le siguen. Las ovejas le siguen. Es interesante. Las ovejas le siguen. Alguna vez yo te pito y pita, ojo, pa' y te ves a ver y yo ves a acuerdo. Ahí yo besando la omi otro pues tanda. Ahí yo besando joya pues veré. Es interesante por eso. Esto significa que el tenón de Gua tiene que ser ejemplo, tiene que ser un nagui, tiene que ser un príncipe, tiene que ser un pastor, tiene que entrar en la humildad y tiene que verdaderamente apuntar su GPS hacia la honestidad y hacia la verdad. Obviamente, que tú te la añadirás. Así entonces tenemos un modelo de ¿qué? De liderazgo espiritual. Esto, queridos amigos, estamos con la Biblia, es un libro sagrado. Desde nuestra realidad antropológica, lo que nosotros vivimos en el día a día, ya cañan de un modelo de liderazgo espiritual. Cuando te habla de liderazgo espiritual, se establece este paradigma bíblico de servicio más que de poder. Es una fidelidad antes que la fama. Se abre la a veces pedas nambre hoy. La gente aquí entonces, para moverse, antes cuando hacemos nuestras campañas, todo tranquilo, ya de aquí para allá. Apenas ya yupía, pues no lleva ya poco la ajeno, o sea, del pueblo de la gente, allá de comarán,
armados hasta los dientes para movernos, para irnos de un lugar a otro. Pues ya que ya movimos, porque justamente ya de poco vio y ya por ahí las cosas. Así que, queridos hermanos, termino diciendo simplemente que esta es la pedagogía de Dios. Esta es la pedagogía de la historia, ¿verdad, queridos hermanos, que nos presenta el Señor? Entonces vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Ahora, nuestra reflexión. Yo les dejo la bendición y vamos a pedir al Señor. Entre lo que tengan ya calculada ya esa. Todos estamos llamados a vivir una pedagogía dentro de nuestra historia, donde podamos ser tenón de ua, peñan de rogapube, peñan de tupaove, peñan de capillame, peñan de netame, sea donde sea. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.